Hola, saludos, bendiciones, ¿cómo están? Les habla Yerin Páez Martínez y hoy tenemos nuestra cápsula de sabiduría y hoy vamos a estar hablando acerca de lo que el sabio Salomón dice en uno de los capítulos de su libro de sabiduría o de proverbios y está en el capítulo 26 y mira lo que dice el versículo 11, dice, así como el perro regresa a su vómito y se hace abominable, así el necio que regresa en su perversidad a su propio pecado. Y luego dice, en la Biblia original, en la traducción hebrea, en algunas versiones de la Biblia no aparece este complemento de este versículo 11a y dice, hay vergüenza que trae pecado y hay vergüenza que es gloria y favor. Y fíjate que esa palabra vergüenza nosotros la usamos mucho. Decimos que fulano sí es sinvergüenza, que aquel no tiene vergüenza. A veces utilizamos la vergüenza para decir, oye, vale, a mí me da vergüenza decir o hacer algo que tú y yo sabemos que en momentos es necesario que digamos y que hagamos. Y así, fíjate que estuve investigando para esta cápsula de sabiduría acerca de la vergüenza. Dice, como el perro regresa a su vómito. Imagínate eso. Imagínate eso, como el perro regresa a su vómito y se hace abominable, así es el necio que regresa en su perversidad a su propio pecado. Y aquí la palabra pecado no es una palabra religiosa. El pecado es errar en el blanco. Es cuando tú sabes que has cometido un error y sabes cuál fue la razón, cuál es la causa por la que cometiste ese error y entonces fallaste en el blanco, no fuiste preciso, no fuiste certero, cometiste un error, pero lo que es peor es cuando tú no reconoces que fallaste, cuando tú justificas, argumentas y dices que bueno, que lo hiciste por esto, porque es que yo no quería hacer esto, pero resulta que lo hice, y lo que es más grave todavía es que muchas veces ni siquiera tenemos la humildad, y recuerda que la palabra humildad aquí es que tú renuncias al derecho que tú tienes de quedarte ahí enfrascado en una situación que no te añade ni paz, ni tranquilidad, ni sabiduría, sino que la humildad tiene que ver con que tú dispongas en tu corazón, oye, aceptar que te equivocaste y que eso no te va a quitar ninguna letra de tu apellido ni tu honra, al contrario, eso te va a traer honra. Pero muchas veces el necio, es decir, uno que actúa sin razón, guiado por sus emociones, en una locura transitoria, en fin, en medio de una emoción buena o negativa, y resulta que cometes el mismo error y te pasó una vez y te pasó dos veces y luego dice que eres como el perro que vuelve a su vómito cuando cometes el mismo error. ¿Sabes? A mí me ha pasado eso. A mí me ha pasado eso. Pero tú sabes que es lo más grave, el sentir vergüenza de reconocer que eso te trajo y te produjo una situación negativa. Yo recuerdo que en una oportunidad me ha pasado, yo me he divorciado 2 veces y recuerdo que en una oportunidad yo he tenido no sé si era por costumbre o era por una falencia, una carencia que había en mí, y tendía siempre a involucrarme sentimentalmente con gente que desde mi percepción personal, desde mis carencias, yo consideraba que eran bondadosos, que eran buenos hombres, que eran misericordiosos. Y cometía el error una y otra vez. Eso me pasó muchas veces en mi vida, en el área emocional, en el área sentimental. Y siempre me fijé en eso, en esa convicción que humanamente yo tenía de que era un hombre bueno, de que aparentemente se parecía a un hombre cariñoso, bondadoso, cuidadoso, protector. Y desde mi carencia cometí varias veces el mismo error. Y eso
le produjo daño no solamente emocionalmente a mis hijos, sino que también a la gente que por yo ser una persona que tengo un liderazgo casi que innato en mí, mucha gente que me ha seguido, que se ha fijado en mí, soy una persona que doy consejos, soy en aquel entonces no era orientadora, posteriormente producto de mis propias experiencias y de darme cuenta que yo tenía un problema, que yo estaba tomando decisiones sobre la base de unas convicciones que lejos de ayudarme a mí a resolver el problema, lo que hacía era ir yo a revolcarme en mi propio vómito, a actuar en necedad, porque eso es una necedad cuando tu razón, el sentido común te indica, mira, por ahí no es, pero tú vas, insistes en esa necesidad. Pero lo más grave es que cuando entonces tú, en vez de reconocer que tienes un problema, que cometiste un error, ay, no, es que me da vergüenza, es que qué van a decir los demás. Y tú, como decimos en mi país, mueres con las botas puestas sin importarte todo el efecto que les puedes causar a todos los que están a tu alrededor, amigos, personas que te ven a ti como una referencia, que creen en ti. Y en mi caso particular, que soy una persona que he pastoreado, soy una creyente en la palabra de Dios, en la que he estado en una congregación y gente que ha ido a la iglesia me ha seguido y me sigue y ha creído en el Señor a través de mí. Entonces imagínate la responsabilidad que tenemos. Entonces todos esos hechos afectan a los que están a tu alrededor y ¿sabes lo que es más grave? Que muchas veces la gente ataca a Dios Todopoderoso porque nosotros debiéramos ser el modelo de Dios, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y entonces cuando tú reconoces tus errores, cuando tú no usas la vergüenza como un argumento, una justificación para tú continuar cometiendo errores, o lo que es peor, cuando tú te bajoneas, o sea, desarrollas un complejo de inferioridad, te escondes porque la vergüenza te coloca, te desnuda, porque la palabra de vergüenza significa desnudez. Fíjate que la palabra vergüenza tiene varias acepciones y estuve revisando para compartirles con ustedes en esta cápsula. La palabra vergüenza, por ejemplo, en hebreo está una sección que bosh, que significa palidecer, desilusionarse, confundido, retrasarse, avergonzarse. Y está también en el hebreo la palabra ervá, que significa desnudez, indecencia, desgracia. Y eso tiene que ver más con el área sexual, cuando tus partes sexuales quedan desnudas. Y entonces tiene que ver con el pudor, cuando tú sientes vergüenza de que alguien te vea desnudo. Pero también esa palabra ervá implica inmundicia. Y si vemos más adelante acerca de la vergüenza, desde la etimología, viene de la palabra verecundia, desde el latino, ya hablando de la vergüenza, desde un contexto griego o etimológico, dice que viene de la palabra verecundia, que significa un sentimiento humillante de pérdida de la dignidad, experimentado como consecuencia de alguna falta cometida por uno mismo o por una persona con quien uno está ligado, y eso se llama verecundia. Entonces, esa palabra verecundia es cuando alguien te estima y te golpea la identidad, y la vergüenza muchas veces golpea nuestra identidad. Y ¿sabes qué es lo más grave de eso? Que nos escondemos. Y la vergüenza nos mete en situaciones peores. La vergüenza nos mete en situaciones de turbación de nuestro ánimo, nos bajonea. Y muchas veces la vergüenza, el pensamiento de tener vergüenza, porque una cosa es que tú tengas una vergüenza de cubrirte, de tener pudor, y eso está bien. Pero otra cosa es cuando a ti te da vergüenza reconocer tus errores y ese pensamiento te mete en una situación de humillación que golpea tanto tu identidad, que te impide avanzar, que te impide a ti desarrollarte, que te impide crecer y que te lleva a cometer una y otra vez los mismos errores y a convertirte en un necio. Y hoy yo te vengo a traer
esta palabra de sabiduría para que te animes a perder la vergüenza, para que si tú estás pasando por una situación en la que tú sabes que tienes un error, que cometiste una falla y eso te tiene paralizado, te tiene bajoneado, eso te tiene, mira, los efectos de la vergüenza, eso te hace inseguro, desconfiado, orgulloso, soberbio, si has perdido la confianza en ti mismo, si eso te ha metido en un tema de bajo autoestima que te tiene en una codependencia con una persona que te maltrata, que te abusa, que te usa, que no te quiere, que no te ama, que estás ahí nada más porque tú sientes vergüenza de que alguien te diga que te botaron o que te dejaron o no sé. ¿Sabe? Hay vergüenza, como dice aquí el proverbio, que es buena y hay una vergüenza que es mala. Y esa vergüenza que te tiene a ti allí cometiendo errores o soportando situaciones que no debes por el hecho de que tienes vergüenza de que se sepa la verdad, vergüenza de tomar una decisión por el que dirán, porque no quieres la reprobación de otro. Eso te lleva a una pérdida de tu confianza, una pérdida de tu identidad, una pérdida de tu autoestima. Eso te mete en un sentimiento de inutilidad, de impotencia. Por ejemplo, esa gente que fue abusada sexualmente o está siendo abusada sexualmente por su pareja y no se atreve a decirlo porque le da vergüenza. O sabiendo que estás cometiendo un error porque fallaste y necesitas confesarlo, aunque sea a alguien de tu confianza. Eso sí, asegúrate que sea alguien que te puede ayudar. Entonces, la vergüenza desencadena una lucha, empiezas a somatizar. Es una experiencia orgánica también, uno de los efectos de la vergüenza, como el pánico. Empiezas a tener, ¿sabes? Como latidos cardíacos cuando alguien te pone una demanda y te señala y te humilla porque te avergüenza públicamente. Y entonces comienzas tú a sentir esos síntomas el oído te chilla, te aturdes, te confunde. Eso es satánico, mano. Eso va en contra de tu diseño de vida. Entonces, muchas veces la vergüenza nos mete también en sentimientos de amenaza y nos pone a merced de alguien que nos ata, que nos cautiva, porque ese sentimiento de vergüenza que te paraliza, que te humilla, que golpea tu identidad, es un lazo. ¿Y sabes qué dice el sabio Salomón? Que cuando tú tienes un lazo con el hombre por temor, o sea, te dice, ese lazo es el único que te lo puedes quitar. Esto y dice, el lazo le es al hombre temerle a otro. ¿Ves? Es un lazo que solo tú puedes quitarle. Entonces, hay muchos tipos de vergüenza. Está la vergüenza pura, la vergüenza falsa, pero después en otra cápsula de sabiduría voy a continuar con el tema de la vergüenza. Solamente quiero que hoy reflexiones en esto y en una próxima cápsula voy a seguir hablando de la vergüenza. Así que te animo a que no te pierdas la próxima cápsula de sabiduría. Comparte esta transmisión, suscríbete a nuestro canal si es primera vez que nos está viendo, activa las notificaciones, dale like a la manito arriba para que muchas personas puedan tener acceso y la puedan ver. Compártela con tus amigos, con tus enemigos, con tus conocidos, con tus desconocidos. Y bueno, nos vemos en una próxima cápsula. Bendiciones.